Bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 8. El varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Existe tal persona en el mundo? ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha visto acaso? ¿O en la palabra de Dios se nos está mintiendo? ¿Quién tiene tan buena relación con Dios que éste nunca lo culpa de pecado? ¿Existe algo semejante a eso? ¿Quién es aquel afortunado, aquel bendecido? Es aquel, dice el apóstol, a quien Dios atribuye justicia sin obras, como menciona el versículo 6, o sea, sin méritos propios. Aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, como más adelante menciona el versículo 7. ¿Y cómo identificar a tal persona? ¿Cuáles van a ser las características para reconocerla? De modo que también nosotros podamos ser bendecidos imitándole a él. El apóstol Pablo dice que tal persona se califica a sí misma como impía y que no obra tratando de justificarse mediante su propio esfuerzo, sino cree en aquel que justifica al impío, y su fe le es contada por justicia. David da la misma descripción del bienaventurado, a quien el Señor no inculpa de pecado. Le describe en el Salmo 32, versículo 2, como la persona en cuyo espíritu no hay engaño. Alguien que no trata de encubrir sus culpas y de engañar al Señor. Su orgullo desapareció y confiesa sus transgresiones al Señor. Dejó de ser una criatura arrogante y rebelde. Ya no puede seguir confiando en sus propias palabras, ni mantenerse alejado del trono de gracia. Ya no puede ofrecerle a Dios impresionantes méritos personales, ni conmovedoras oraciones, y al mismo tiempo ocultarle su pecado, pues esto es imposible. David primero encubrió sus iniquidades ante el Señor y luego calificó a ese intento como un engaño en el espíritu. Salmo 32, versículo 2b. Generalmente se da el primer paso en la confesión tan pronto como se suprime ese engaño. Entonces, confesaré, dije, mis transgresiones a Jehová, en el versículo 5. Esta confesión también incluye confianza en la gracia de Dios y demuestra una fe cristiana. Porque quien no cree en la gracia de Dios huye de él y encubre sus pecados. No se presenta ante Cristo para confesárselos. Jesús explicó esto mismo al decirle a los pobres pecadores y mujeres perdidos que acudieron a él: tu fe te ha salvado, ve en paz, como lo dice Lucas 7, versículo 50. En el corazón de la persona que, que no puede estar alejada del trono de la gracia, siempre hay fe en Jesús, como lo mencionan numerosos versículos como Éxodo 25:17 o versículo 22, Hechos 4:16, Hechos 9:5, Romanos 3:25. ¿Es esa tu historia? ¿Es esa la mía? ¿Te describe esto a ti, estimado hermano? Entonces también tú eres esa bienaventurada persona a la que el Señor no inculpa de pecado. No importa cuán pecador o indigno seas, ahora que estás en paz con Dios. Eres un hijo de la gracia, al que Dios nunca juzgará de acuerdo a la ley, al que nunca le imputará sus pecados. Es cierto que los ve, pero dice, no los tomaré en cuenta, porque crees en mi amado Hijo, al que constituí en tu Salvador. Sin duda, es muy importante y trascendente que los creyentes en Cristo son personas a las que Dios no les imputa pecado alguno. Si aún sentimos mucho pecado dentro de nosotros, no olvidemos lo que dice este precioso texto. No dice, bienaventurado el varón en quien Dios no encuentra pecado. No, a buena hora que no lo dice. Sino que al contrario nos dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tampoco dice, bienaventurado el varón que no cometió iniquidades, sino, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, o sea, que ya existen, son perdonadas, en Romanos 4:7. La fe es muy firme cuando se aferra tenazmente a esa promesa y no se deja confundir ni desviar por apariencias, ni sentimientos contrarios, ni la más terrible experiencia de pecado,
ni las más graves tormentas de desdicha interior o de sufrimiento externo pueden invalidar esta verdad divina. Dios, por pura gracia y por amor de Cristo, perdona, y no inculpa más de pecado a los fieles hijos, y los conserva en su eterna paz. Pensemos en las experiencias de las personas cuyas palabras el apóstol menciona aquí. Recordemos la historia de David. Qué miserables experiencias fueron las suyas, y qué inmensa fue la gracia que él recibió. Qué privilegio tan grande ser un antepasado de Cristo, un humilde pastor de ovejas, designado posteriormente como rey y profeta de Israel. Recordemos el testimonio que Dios mismo dio acerca de él, como menciona 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, y en la desbordante fe de su corazón, expresada en los salmos. Qué inmensa gracia y qué corazón ardiente por el Señor había en él. Pero también, qué terrible zarandeo del diablo. Y qué remordimiento y horror más grande hubo en él ante Dios. Qué aflicciones y humillaciones nuevamente, qué arrepentimiento y llanto hubo en él ante el Señor. Por causa de mis pecados, confiesa David. Y aún así, Dios no lo rechazó. A usted y a mí tampoco. David rogó, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Salmo 6, versículo 1. Y exclamó confiado, Jehová no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103, versículo 9, versículo 11. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y que el amor de Dios, la gracia del Cristo resucitado y el gozo del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Saluda en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Hasta pronto.